Señores representantes de los medios de comunicación, señor presidente del partido, Adrián, muy buenos días a todos. El día de hoy quisiéramos hacer algunas precisiones sobre lo que se presenta. La política sabemos que se ha practicado desde la oratoria y la disertación. La oratoria como una forma persuasiva, pero también constituida como un monólogo. Hoy en día sabemos que la sociedad es una sociedad mexicana más crítica y más participativa y por lo tanto cuenta con muchos más canales para hacerse escuchar. Los políticos estamos más expuestos a los cuestionamientos de nuestras propuestas, de nuestros proyectos. Es por tanto que la oratoria consideramos que ha cumplido un cometido importante. Y sin embargo esto da paso a una nueva etapa que constituye el debate político, donde saber escuchar es tan importante como saber persuadir. En el Partido Revolucionario Institucional, siguiendo con el proceso transformador que encabeza nuestro presidente, el doctor César Camacho, queremos y vamos a sorprender adaptando el debate como una forma preponderante de comunicación y como una práctica constante y sistemática al interior de nuestro partido. Nuestra respuesta a este renovado interés de la sociedad mexicana por la política son lo que hoy se presenta, los círculos de debate. Círculos de debate es un ejercicio amplio, es un proceso de aprendizaje secuencial e integral en el que nuevamente el PRI retoma lo mejor de su experiencia para enfrentar con éxito su futuro. Nos hemos distinguido por formar y por contar con magníficos oradores y hoy el partido sabemos que necesita mujeres y hombres capaces de convencer en y desde la discusión. Pasamos de la oratoria al debate porque la política en un proceso natural también cambió de un monólogo a un diálogo constante. Permítanme someramente hablar sobre los objetivos de los círculos de debate. Este programa nos permitirá en un primer momento formar talentos capaces de vencer y convencer en el debate, bajo cualesquiera condiciones que éstas puedan darse. Segundo, nos permitirá crear y perfeccionar en un esfuerzo de colaboración de todo el partido un método propio del Partido Revolucionario Institucional para preparar exitosamente un debate político, tener una mayor apertura y un contacto con la militancia, detectar y formar oportunamente el talento que sabemos que existe, ofrecer un escaparate único al talento priista de todas las edades y procedencias y finalmente emprender un esfuerzo sistemático de alineamiento y estandarización de mensaje y temas de relevancia partidista, coyuntural, nacional, local y por supuesto también mundial. Los círculos de debate no debe verse como una acción, sino como un proceso de aprendizaje en el que confluyen varios esfuerzos y varias acciones específicas. Hablo sobre dos momentos importantes. La capacitación, cuyo objetivo implica un esfuerzo constante en materia de capacitación y adiestramiento, el cual cubre dos fases. Un programa propedéutico semipresencial, consistente en 3 módulos temáticos en línea, 1 por semana, y la conformación de los grupos propios de debate. Nuestra meta es que haya por lo menos un grupo en cada estado, pero sabiendo de los resultados de la convocatoria que hoy por la tarde está disponible, sabemos que habrá muchos más. Y finalmente, un concurso nacional de debate que se llevará a cabo en 2014 en 2 momentos. Primero y segundo concurso de debate, con la finalidad de aprovechar y promover el esfuerzo de estos nuevos talentos a partir del trabajo de los grupos estatales y durante los meses de junio y noviembre se llevará a cabo. En el PRI vamos a darle la oportunidad a todos, pero en materia de debate buscamos y queremos que estén los mejores. Por ello, el proceso de selección será abierto, pero sin duda implicará un esfuerzo para superarlo. Para participar en los concursos del debate es indispensable ser integrante activo de un grupo de debate. Para ingresar a un grupo de debate, el único requisito es acreditar con un puntaje suficiente el propedéutico, cuyos 3 módulos son los siguientes: principios teóricos del debate, debate y comunicación política, proceso y métodos del debate moderno. Hablaré de manera muy puntual sobre los tiempos que tenemos definidos. Me centraré en la primera convocatoria, aun cuando la segunda convocatoria también está expuesta en las láminas correspondientes. Como ustedes pueden ver, la convocatoria estará disponible hasta el día 28 de febrero, en el caso de la segunda convocatoria, a partir del 20 de junio. Si me permiten la siguiente. Las audiciones con las cuales nosotros
Daremos inicio a este proceso selectivo, serán a partir del 1 al 21 de marzo, en el segundo caso del 7 al 31 de julio. Siguiente. En el programa semipresencial, donde se afianzarán los conocimientos necesarios y propios del debate político, del 24 de marzo al 18 de abril, en el caso de la primera convocatoria, y la segunda del 4 al 31 de agosto. La instalación de los grupos de debate para que formalmente discutan de los temas correspondientes a partir del 28 de abril y en el segundo caso a partir del 10 de septiembre. Las eliminatorias estatales del 29 de mayo al 29 de junio, en el segundo caso del 10 al 30 de octubre, y lo que será la gran final de los concursos nacionales de debate entre el 12 y el 10 y el 12 de julio, y para el segundo caso el 18 y el 20 de noviembre. Esto es un esfuerzo que no es un esfuerzo que se labra en el vacío. Aquí con la participación del licenciado Adrián Gallardo, quien es el presidente de la Fundación Colosio, en su calidad de organismo especializado responsable de la coordinación y divulgación ideológica, investigación socioeconómica y política del partido, es quien le dará sustento en la materia de los temas a discutir. Si ustedes me permiten, dejo la palabra en Adrián Gallardo. Muchas gracias, señores. Gracias, señor presidente del partido, señor presidente del ICADEP, señor secretario, agradecemos mucho la presencia de todas y todos ustedes. Con este programa de círculos de debate, el PRI confirma su compromiso con la cultura democrática, confirma nuestro respeto a la pluralidad de ideas y de posiciones, pero también nuestra voluntad de contrastar ideas y programas en beneficio de los ciudadanos. Para el PRI es, por tanto, fundamental servir de puente entre la política de ideas y la política de acción, y siendo esta una tarea fundamental en todo tiempo para las democracias, lo es más en este tiempo en la que con el liderazgo y la visión del presidente Enrique Peña Nieto se impulsa un ambicioso programa de reformas históricas para poner a México en la vanguardia a nivel mundial. Por eso es que este programa de círculos de debate es una respuesta novedosa, atractiva y eficaz del priismo nacional a la exigencia ciudadana de contar con información para formarse un juicio en torno a las grandes decisiones que se toman en el país, convencidos de que este es el tiempo de dejar atrás el discurso de la descalificación y construir el discurso de los argumentos, convencidos de que es el tiempo de dejar atrás la confrontación estéril y pasar a la confrontación edificante de ideas y programas. Con el liderazgo de César Camacho, el ICADEP y la Fundación Colosio trabajamos para multiplicar en todo el país los espacios de difusión y de reflexión y de contraste de ideas en torno a los grandes temas nacionales. Para la Fundación Colosio es un honor atender esta iniciativa de nuestro presidente César Camacho y sumarnos al extraordinario trabajo que en todo el país viene realizando el ICADEP a cargo del doctor Guillermo Eloya y de la maestra Dunia Dunlop, y por eso estamos ya trabajando en la integración de los contenidos que conformarán la materia de debate de estos círculos de debate. De manera señalada, habremos de abordar, por supuesto, los grandes debates en torno a la historia de México, en torno al papel del PRI en la transformación del país y de manera central la agenda de reformas del Pacto por México que impulsa nuestro presidente Enrique Peña Nieto. También habremos de abordar el desempeño de gobierno con toda objetividad, pero con el claro compromiso de comunicar los contenidos, los alcances y algo fundamental, los beneficios de las reformas que impulsa el PRI con espíritu de cuerpo desde la presidencia democrática de Enrique Peña Nieto, nuestros legisladores federales y locales y por supuesto
la dirigencia. En ese sentido, así como lo hemos venido haciendo, tomando la vanguardia frente a otros partidos en la preparación y capacitación de cuadros con el relanzamiento histórico que con grado de excelencia está llevando a cabo el ICADEP con la Escuela de Cuadros, así como lo hemos estado haciendo con los seminarios Gobernar para Transformar, donde desde el primer minuto en que se constituyeron en autoridades electas los candidatos surgidos de nuestras filas como autoridad y que nos han distinguido respecto a otros partidos en mostrar que al PRI nos interesa ganar, pero nos interesa más transformar y servir. Hoy tomamos también la vanguardia con este novedoso programa que hoy por hoy ningún otro partido en México está realizando y que será un ejercicio de capacitación, de divulgación, pero sobre todo de profundización de la cultura democrática. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Amigas y amigos, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la dirigencia del PRI. El nuestro es un partido en movimiento. El nuestro es un partido que ha decidido aprovechar todo el tiempo para transformarse y de estar en condiciones de transformar. Estos primeros meses, el 28 de este mes para ser exacto, se llevará a cabo la asamblea con la que culminará el 70 aniversario de la CNOP. El 15 de febrero se llevará a cabo la Asamblea Nacional del Movimiento Territorial. El 2 de marzo, en Guadalajara, en Jalisco, seleccionado la entidad porque tenemos un gobernador forjado en la política, en la organización juvenil. Ese día se va a llevar a cabo será el cierre de la asamblea refundadora, de la asamblea que replanteará el papel de la organización juvenil del partido a 40 años de la formación del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria. A mediados de año se va a llevar a cabo una asamblea de similar naturaleza del organismo de mujeres, que se ha planteado no solo cambiar de nombre, sino afinar su programa de acción, su declaración de principios, para hacer conteste con los nuevos tiempos en donde la igualdad de género tiene que ser no una expresión discursiva o una intención convertida en norma jurídica. En pocas palabras, el PRI quiere estar a la altura de la exigencia de los ciudadanos que piden partidos políticos mucho más ad hoc, mucho más cercanos a los intereses y a las demandas de los ciudadanos. Por eso es que, entre otras cosas, también en febrero, el 21 y 22, habrá un seminario sobre gobernanza metropolitana, justamente en una de las metrópolis más importantes del país, la del occidente, la de Guadalajara y los municipios que lo rodean. Será justamente en Zapopan. El 27 de febrero arranca una maestría en Gobierno y Políticas Públicas patrocinada por la Fundación Colosio, en la que también tendrá intervención destacada del Instituto Ortega y Gasset, en su capítulo México. Todo esto pretende acreditar, les decía, esta decisión vital de un partido que quiere estar en sintonía con los ciudadanos y ser un partido de vanguardia, un partido que este año tiene como propósito sorprender, y les voy a guardar para las siguientes semanas la más importante noticia que ha de sorprender a los priistas y a los observadores cercanos de la política nacional. La Escuela de Cuadros, relanzada hace unos meses, después de seleccionar entre más de 1,000 jóvenes aspirantes, hoy mantiene una participación de 350 provenientes de todo el país en un curso semipresencial, que por cierto este fin de semana, viernes, sábado y domingo, tiene sesión presencial aquí en la Ciudad de México. Y vale la pena decirles con enorme satisfacción que para la segunda promoción, que ya cerró su fecha de convocatoria, tenemos 1,680 solicitudes
de las cuales habrá una decantación y se habrán de escoger 380, un número similar, porque esa es nuestra capacidad instalada, y que en breve habrá otra promoción de la propia Escuela de Cuadros, porque lo que queremos es sumar muchos más, y lo subrayo, jóvenes al Partido de las Causas. Les quiero recordar que un requisito que se ha exigido para quienes son candidatos para la Escuela de Cuadros es tener menos de 30 años, dominar el inglés, porque es un idioma que ayuda a asomarnos al conocimiento en estas y otras disciplinas, porque facilita el acceso a un sinnúmero de documentos, a datos, a información que circula en las redes sociales, y que todos deben acreditar cuando menos nivel de licenciatura o equivalente. Es importante subrayar que en esta promoción habrá la mitad de mujeres, es decir, que la mitad de estos espacios serán ocupados por mujeres. Próximamente, a fin de darle espacio a quienes hasta ahora no lo han tenido, la tercera promoción permitirá el acceso a la Escuela de Cuadros incluso a quienes tienen hasta 35 años. Y de una manera complementaria, para entrar en la materia que hoy ha motivado esta convocatoria, de una manera complementaria hemos querido impulsar los círculos de debate, que no exigirán estar en la Escuela de Cuadros, pero es muy probable que muchos de los que participan en la Escuela de Cuadros, accedan también a los círculos de debate. Ya lo han dicho complementariamente el doctor de Loya y Adrián Gallardo, la intención es que haya una formación sólida en temas sustantivos, como la historia de México, la historia del mundo, los problemas contemporáneos y obviamente la realidad que circunda a los mexicanos ahora mismo en la segunda década del siglo XXI, y obviamente lo que está ocurriendo en la escena nacional en los tiempos que corren. La idea es complementar los conocimientos sustantivos de las diferentes materias que son temas sobre los que se debate en los medios y en las tribunas legislativas, en los espacios políticos, y dotarlos de mejores herramientas para sacar mayor provecho de aquellas que en muchos casos son cualidades que los participantes traen y que nuestro interés es afinar, es mejorar, es pulir, a efecto de formar políticos que no solo tengan vocación para competir, sino que estén en condiciones de ganar en una liza democrática, en un ambiente de respeto y de equidad en la contienda. Así es como nos gusta, así es como competimos, y en ese ambiente es donde queremos ganar. Nos importa mucho insistir en ello porque esta es, diríamos que la fase superior de los talleres y concursos de oratoria a los que políticos de hace unos años estuvimos habituados. La diferencia es que del soliloquio hoy tenemos que darle paso al coloquio, de expresiones que pueden ser resultado de un buen ejercicio de memoria. Hoy tenemos que generar ejercicios de lógica, de persuasión, de convencimiento. Hace muchos años aprendí que, entre otros, dos elementos se necesitan para tener posibilidades de éxito en política: el pensamiento lógico y la palabra articulada. De modo que vamos a contribuir a imprimirle mayor calidad a la participación política. La política misma entraña el intercambio de impresiones, la construcción de espacios para la deliberación, y en un ambiente democrático de alta competencia electoral, obviamente nos apercibimos de que estamos obligados a mejorar cualitativamente la formación de nuestros cuadros, que se convertirán en breve en dirigentes, en servidores públicos y en candidatos triunfadores. Por eso estamos muy optimistas
con el deseo de que mucha gente se vuelque y desee incorporarse a los círculos de debate que, por cierto, tendrán como incentivos, como reconocimiento a su participación, al primer lugar, una biblioteca de 150 tomos cuyos contenidos versen sobre política, derecho, economía, historia. Al segundo lugar, 100 tomos y al tercero 50, además del reconocimiento formal del documento que acredite que han sido merecedores de este reconocimiento. Me importa mucho también, y por ello les comparto que están aquí los presidentes de las filiales estatales de la Fundación Colosio, porque nuestra intención es replicar este ejercicio en los estados y que en un ejercicio piramidal pueda haber, en muchos casos, incluso fase municipal de los certámenes. No tienen el mismo tamaño ni geográfico ni demográfico los 2.500 municipios, poco menos de 2.500, pero sí en algunos casos habrá posibilidad de llevar a cabo fases municipales, darle paso a las fases estatales y tener una gran y culminante fase nacional. Y yo les diría que allí no hay que perderles la pista a los que triunfen, porque allí estarán frente a nosotros los dirigentes, los políticos que nos van a relevar en el corto plazo, porque soy un convencido que para los jóvenes y quienes tienen derecho legítimo a una oportunidad, el futuro ya empezó y no se contentarán, y tienen razón, con saber que de ellos es el futuro. De ellos debe ser el presente inmediato, en un ejercicio de entreveramiento generacional que al PRI siempre le ha resultado conveniente, correcto y satisfactorio. De modo que les compartimos el lanzamiento de este programa a efecto de que nos ayuden, si lo estiman conveniente, a que muchos jóvenes, o los que ya no lo son tanto, se interesen y se incorporen tanto a estos quehaceres del ICADEP, en la Escuela de Cuadros de la Fundación Colosio, en sus seminarios, en la maestría y a los círculos de debate. Les doy las gracias, además de los presidentes de la Fundación Colosio de las filiales estatales, a los presidentes del ICADEP de las filiales estatales. Este es, como dije al principio y termino, un partido en movimiento que está resuelto a no solo ganar las votaciones, sino a ganar los debates, a ganar las discusiones de cara a una sociedad cada vez más informada, más exigente, a la que vamos a convencer con argumentos. Gracias, estoy a sus órdenes. Aquí está el micrófono. Gracias. Buenos días, licenciado César Camacho. Preguntarle, ayer el presidente del PRD hacía una remembranza y decía que en el país, a raíz de la reforma energética, se revivió esa vieja disputa por la nación que pudimos ver en la independencia, la guerra de reforma, la revolución, y que plantea Rolando Cordera en un libro en 1981, cuando está por iniciar la etapa neoliberal aquí en México. A ustedes los ubica al PRI en un bloque que él llama que son los conservadores, los reformistas, antinacionalistas, y ellos se ubican en un bloque que pues pueden ser los populistas, los izquierdosos, la izquierda. ¿Qué le responde usted al presidente del PRD? ¿Sí se está reviviendo esta vieja disputa por la nación y ustedes sí estarían en ese bloque que los ubica? Es una fortuna que en México gocemos de un clima de libertad, de respeto, en donde todos los que tenemos una opinión sobre los temas que atañen a los mexicanos lo podamos expresar libremente. El PRI es un partido efectivamente reformista, es un partido transformador que sabe que si la sociedad evoluciona, las normas jurídicas deben evolucionar, no solo acompasadamente, sino la pretensión es que la Constitución
cuyo aniversario 97, el aniversario 97 de su promulgación se cumplió ayer, sea un documento vivo. Si no hubiera habido cambios constitucionales, desde el 17 para acá las mujeres no tendrían derecho al voto, no tendríamos un sistema de justicia penal como el que ahora tenemos, o la consagración culminante de los derechos humanos como la que ahora tenemos, o renovado y fortalecido capítulo económico de la Constitución, que por primera vez se tocó en el 83 por allí, con la planeación democrática y otros ejercicios de esta naturaleza, con esta rectoría del desarrollo a cargo del Estado, y somos convencidos de que al país le hacen falta, le urgen reformas de este calado, y por eso hemos hecho nuestros los planteamientos de Enrique Peña Nieto cuando propuso fundamentalmente la reforma energética, y nos parece que los resultados que las instituciones empiecen sucesivamente a ofrecer harán que todos los mexicanos confirmemos la impresión de que una expresión soberana es disponer inteligentemente de los recursos naturales que son de todos, y si lo son, los beneficios derivados de ellos también deben ser disfrutados por todos los mexicanos. Mariana Otero, de Milenio. Buenas tardes, doctor Camacho. Para preguntarle, se está planteando toda esta reingeniería, toda esta reestructura del PRI, y la pregunta es, la primera es ¿por qué? ¿Qué era lo que estaba mal? ¿Se dejó, digamos, olvidada la estructura del PRI durante los años que fue partido de oposición? La segunda es, se está cambiando la estructura, se están cambiando algunas de las formas, pero las personas que siguen al frente de las directivas del PRI, pues siguen siendo las mismas de hace prácticamente 20 años. ¿Qué transformación garantiza que con las mismas personas se vaya a lograr algo? Y tercero, pues hablar un poquito sobre el Distrito Federal. Se dice que ya también el ICADEP, Fundación Colosio, el PRI del DF están ya preparándose para contender en el 2015 y obtener al menos 4 de las delegaciones. Su opinión al respecto. El nuestro es un partido que está por cumplir 85 años y siendo sustancialmente el mismo en los principios, en los ideales, ha cambiado radicalmente, y no es este el primer episodio. Cambiamos de PNR a PRM y después a PRI en 38, en 46, y ha habido cambios radicales de producto de nuestras asambleas. Pero yo diría, para ahorrarles tiempo en este tránsito histórico, que el PRI hasta 2000 tuvo ciertas características similares. Haber perdido la presidencia de la República, haber perdido la mayoría en la Cámara de Diputados desde el 97, nos obligó a espabilarnos, a entender que siendo un partido que surgió desde el poder, debía tener el talento suficiente para generar cambios, no solo cambios nominales, no solo cambios declarativos o formales, sino cambios sustantivos, que fue justamente lo que nos permitió recuperar la presidencia en 2012 y ser hoy la primera fuerza en ambas cámaras, tener la inmensa mayoría de los estados y de las legislaturas de los mismos. Somos muchos más que los de antes. Qué fortuna que algunos que tenemos un buen número de años militando no estemos solos, y que se hayan sumado tantos jóvenes, tantas mujeres, de suerte que somos muchos más. Y esa inyección de sangre nueva, de optimismo razonable, de mejor preparación, de mejor capacitación para hacer política, y la voluntad de decenas de miles de priistas que en la Asamblea 21 decidieron cambiar en muchos aspectos nuestra posición. De suerte que este es un partido en transformación, que no ha acabado su transformación, porque la transformación es un proceso. Pero estamos muy adelantados, y la forma de acreditarlo, hace rato la dije entre algunas otras pinceladas,
a través de la capacitación y la puesta al día de sectores y organizaciones. Claro que estamos conscientes del nuevo papel que tiene el partido en el gobierno, que incluso está renovando su discurso, porque ser el partido en el gobierno no entraña un privilegio, sino aumenta su responsabilidad. Es un partido que no puede quedarse a la saga ni cambiar de rumbo respecto de las grandes propuestas que el presidente Enrique Peña ha planteado. Propuestas que, por cierto, se hicieron del conocimiento ciudadano en 2012 en la campaña, en donde el ahora presidente Peña era el candidato del PRI, de suerte que somos congruentes con esas posiciones originales. Y estamos listos o estamos, mejor dicho, alistándonos para ir a 2015. Este año hay 3 elecciones, que ustedes ya conocen, 2 elecciones en Nayarit y la de diputados en Coahuila, pero el año próximo hay 9 gubernaturas, 17 elecciones locales y obviamente la Cámara de Diputados. Y por supuesto que un partido político se diseña y trabaja para ganar elecciones, pero hace rato lo dije, para estar en condiciones de ganar elecciones tenemos que ganar conciencias, tenemos que convencer a las personas, y para eso, ante una sociedad más exigente que conoce el valor de su voto, tenemos que multiplicar nuestras capacidades. Por eso estamos trabajando, porque sabemos que nadie tiene asegurados los votos. Vamos tras ellos en una actitud humilde, pero franca, trabajadora, construyendo argumentos. Entonces, en el Distrito Federal y en el resto del país vamos, por supuesto, a mantener las posiciones que tenemos o a recuperar las que hemos perdido, porque en la democracia, y esto lo tenemos bien aprendido, nadie gana ni nadie pierde para siempre. Es decir, no creemos que lo tenemos en la bolsa, las que hoy ostentamos, hay que volverlas a ganar, y las que alguna vez perdimos, estamos en condiciones de recuperar. Perdón. Arcelia Maya, de Reforma. Sí, preguntarle, presidente, hay 2 iniciativas de ciudadanos principalmente para crear un Congreso Popular, y hay otra iniciativa por parte de INE, del PRD, de crear una nueva constitución, de reformar la constitución. Primero, ¿qué opina usted al respecto? Y después, si esto no confunde a los ciudadanos, ¿cuál es su punto de vista? En México hemos adoptado desde el inicio de nuestra vida institucional el sistema representativo. ¿Sí? Las personas están representadas a través de aquellos a quienes les dieron su voto. Está garantizada la integración plural del Congreso, no solo del Congreso de la Unión, sino de las legislaturas de los estados, justamente por reglas establecidas en la Constitución. Pero adicionalmente se han incorporado expresiones de las que se llaman de democracia directa, como la iniciativa popular o la consulta popular, de suerte que son formas concretas en las que los ciudadanos expresan sus puntos de vista independientemente del depósito de confianza en los representantes, que también con la incorporación de la figura de la reelección tendrán oportunidad de premiar o castigar a quienes fueron fieles a lo que el mandato ciudadano ordenó, o a quienes castigar a quienes pudieron haberse despegado o alejado del mandato de las urnas. La Constitución, dije hace rato, es un instrumento vivo. La Constitución no ha variado en la parte sustantiva desde 24, es decir, esto que llama los teóricos del derecho constitucional, las decisiones políticas fundamentales, la forma de gobierno, la forma de Estado. ¿Sí? Yo creo que a nadie se le ocurriría plantear que en vez de ser una república nos convirtamos en una monarquía, o que en vez de ser un Estado federal seamos un Estado unitario. Esas decisiones políticas fundamentales, o dónde radica la soberanía, pues son decisiones que están desde el 24 y que seguramente se mantendrán. Yo creo que la Constitución que tenemos es una Constitución puesta al día, de suerte que esta es la Constitución que se requiere para el siglo XXI, la que nos hemos dado los mexicanos y que hemos ido construyendo desde el 17 para acá. 2 participaciones más, Ariadna García, del Universal.
Gracias. Buenas tardes. Presidente Camacho, preguntarle cuál es la posición del PRI frente a la propuesta del PRD de legalizar el aumento más bien aumentar el consumo de marihuana en la Ciudad de México. ¿El PRI cómo ve esto? ¿Qué es lo que opina? Y dos, ¿ya tienen su propuesta de reglamento a la reforma político-electoral? Digo, porque los tiempos corren, saber si la elección de 2015 estaría empezando en octubre o cuándo es que podría estar empezando y si ya con esta nueva reforma. Gracias. Gracias. El primer tema no lo hemos discutido, de suerte que por ahora no tenemos posición. En relación con el segundo, claro que estamos trabajando. La dirigencia nacional, a través de áreas como la oficina del representante en el IFE, Acción Electoral, la Fundación Colosio, Comunicación Institucional, la Comisión de Justicia Partidaria, la Secretaría Jurídica, de la mano con los legisladores del PRI, claro que la tenemos y tenemos la voluntad firme de que la elección de 2015 se lleve a cabo al amparo de la nueva legislación electoral. Es decir, seremos impulsores activos de que pronto se discuta el tema y podamos tener lista la legislación. La pregunta es pertinente porque parece que si se mantuviera la idea de que medien los meses que hoy entre el inicio del proceso y la elección, tendríamos que recorrerlo a septiembre. Si los legisladores consideran que puede reducirse un mes, iniciará, como está la legislación, en octubre. Por lo pronto, hay legislación, es decir, no sería correcto interpretar que ahí hay vacío. No, hay legislación. Si la queremos hacer conteste con los criterios actuales, tendríamos que moverla, tendrían los legisladores que moverla a septiembre. Pero nosotros estamos listos, independientemente de qué dispongan las nuevas normas jurídicas, nosotros estamos desarrollando nuestras posiciones que serán llevadas al Congreso en su momento. Cerramos con la participación de José Antonio Román de la jornada. ¿Sí? Doctor, buenos días. Son varias preguntas, doctor. Una, el próximo 4 de marzo cumple el partido 85 años. ¿Tienen previsto la asistencia del presidente? Y si es que es así, ¿es en un día laborable? Dos, ¿por qué particularmente el PRI se resisten, o los partidos que formaron el pacto, se resisten a declararle o firmar el acta de defunción cuando saben que prácticamente ya no va a continuar? Tercero, hace un par de días, ayer mismo, la calificadora Moody's aumentó la calificación de México, y si no hay alguna incongruencia entre esta calificación y el proceso de inflación o la espiral inflacionaria que se ha visto cuando menos en la primer quincena de enero, cosa que no se había visto de esos índices en los 4 años anteriores. El 4 de marzo celebraremos puntualmente nuestro aniversario. No hemos decidido el formato, obviamente vamos a hacerlo, porque entre otras cosas entregaremos las preseas que premian, que reconocen a compañeros priistas que se han destacado en diversos ámbitos de la vida pública. El PRI está listo para seguir pactando en una mesa que formalmente se llame Mesa del Pacto por México o en la mesa que sea, porque pactar es inherente a la política, porque los partidos no podemos dejar de intercambiar impresiones y esforzarnos por construir acuerdos. Y si no se pueden construir acuerdos, pues se lograrán mayorías. Lo que nosotros no querríamos es que los asuntos se detengan porque no hay posibilidad de dialogar. En una mesa, insisto, formalmente instalada, o en las cámaras, que es el espacio natural de discusión en un ambiente plural y democrático, el PRI está listo para seguir trabajando. A nosotros no nos preocupa el formalismo excesivo de declarar formalmente muerto el pacto o no. Creo que es secundario.
lo que no puede dejar de haber es una actitud dispuesta a pactar. El PRI mantiene su mano firme, abierta, tendida hacia otras fuerzas políticas, porque creo que tenemos que aprovechar esta racha reformadora y constructora de acuerdos. Moody's no solo es independiente de los gobiernos, Moody's tiene presencia en el mundo, de suerte que habrá que preguntarles los criterios con los cuales nos aumentaron la calificación. Lo que sí puedo aventurar es que la calificación, el aumento de la calificación tiene que ver con la percepción que gente muy bien informada tiene a propósito de lo que está sucediendo en México. Y el elemento que yo querría destacar lo puedo sintetizar en una palabra: confianza. Es decir, el estado de cosas de México y las reformas generan mayor confianza, al punto que los títulos, que los bonos, que lo que circula en el mundo no solo genera más confianza de que será pagado. Es decir, la antípoda de este aumento de la calificación es el riesgo, es decir, es el aumento de riesgo. Es decir, cuando un país, en el sentido contrario al que está transitando México, presenta condiciones difíciles, aumenta el nivel de riesgo para las inversiones y en consecuencia prestarle a ese país entraña cobrarle intereses más altos, porque piensan dos veces si comprar un bono emitido por nuestro gobierno. Esto, insisto, no solo es un asunto de dinero, de cuánto nos vamos a ahorrar porque está mejor calificada, diríamos, nuestras finanzas públicas, sino la confianza que genera a los grandes inversionistas que seguramente no vacilarán en venir a México, porque es un país donde sus intereses estarán a buen recaudo y donde para los mexicanos habrá multiplicación de oportunidades, especialmente oportunidades de empleo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.